Vamos a continuar porque hemos seleccionado muchos temas que creo que son de relevancia nacional y aquí es donde quiero invitar a José a comentar conmigo esta noticia. La verdad es que me parece de verdad tremendo el circo que han convertido los fascistas de Vox al Congreso de los Diputados, ¿no? Ensañándose con Irene Montero, llamándola inútil, soberbia, e incluso señalando que había sido fecundada por un macho alfa. José, ¿qué te parece estas gravísimas descalificaciones por parte de Vox? Bueno, pues me parece lo normal que pueda hacer Vox. O sea, no me espero nada más allá de un insulto y de un ladrido. Con perdón de los perros, que yo tengo dos y les quiero mucho. Pero no se puede esperar nada más de alguien que no tiene ninguna capacidad cognitiva activada. O sea, no se puede estar en el Congreso, por muy bien que te caiga, por muy mal que te caiga, por muy desacuerdo que estés con una persona, llegar al insulto rabioso y más a decir te ha fecundado un macho alfa. O sea, es que encima de un insulto estás vanagloriando a tu enemigo, o sea, llamando a Pablo Iglesias macho, o sea, son tan tontos que no valen ni para insultar. Pero vamos, aquí en Zaragoza pasa lo mismo, una de Ciudadanos se lió también con el tema este y hubo una barbaridad, así dijo. O sea, que es que esta gente vale para lo que vale, que es poquito. Pero van a hacer su... Fíjate, José. Colón, el domingo, todos felices. Oye, pero fíjate lo grave, ¿no? Incluso lo presumen, se sienten orgullosos de estos insultos y ahora se dicen que son superiores moralmente. ¿Qué os parece esto, Marquiño? Es que son superiores moralmente. Pues moralmente sí tiene mucha moral, sí, pero creo que intelectualmente a mí no me llega ni a la suela de los zapatos. Por decir algo, ¿eh? Porque las tengo muy pequeñitas, muy cortas, ¿eh? Intelectualmente estos tipos no tienen ni idea de lo que dicen. Bueno, es que no hay más que ver sus intervenciones en el Congreso, que son todo gritos y no hay ninguna aportación. Es que no hay ninguna aportación. No hay aportación. Yo esta gente, es que si la gente vio cómo actuó en el Congreso esta legislatura, es que no debería votar ni Cristo a esa gente. Porque es que ni aportaron nada, lo único que aportaron fue más tensión. Y más tensión en Vox provoca más tensión en el Partido Popular. Eso es evidente, ¿no? Porque uno no puede quedar por debajo del otro. Y así es. Porque si vemos también las intervenciones del Partido Popular últimamente, van muy ligadas a las actuaciones de Vox. Ellos no pueden quedar por debajo del Partido Popular. Con lo cual, moralmente sí, estarán muy arriba, pero intelectualmente, vamos, están las cloacas con Ferrera. Esto es lo que ocurre cuando se abren las instituciones a los fascistas, ¿no? Que llevan sus discursos de odio, misóginos, xenófobos a las tribunas, ¿no? Cristóbal, ¿qué te parece estas escenas chocantes que hemos tenido que ver? A mí me parece que en el teatro que es el Congreso, porque el Congreso es un teatro, conviene no perder de vista que es un teatro en el que hay una casta de políticos que viven muy bien y que escenifican cada uno el lugar en el que ocupan. En ese teatro me parece que Vox juega el papel de hooligans, porque se comporta como hooligans. O sea, la manera en la que vitorean y dan golpes y dan gritos e insultan y demás, es el papel de hooligans, ¿no? Y lo que han hecho, bueno, pues es eso, ¿no? Insultar en ese papel que ellos mismos se dan porque se quieren diferenciar del PP, quieren decir que son como más radicales, son más duros con sus enemigos, y hay que tener en cuenta que ninguna de estas declaraciones, ni de Vox, ni del PP, ni del PSOE, ni de Podemos, son nunca producto de la casualidad, siempre van dirigidas a su público, ¿no? Y ellos actúan así porque a su público esto le gusta, ¿no? Entonces es lo que están haciendo ahora. Yo debo confesar que a mí me cuesta y me resisto a que me marquen la agenda política los medios de comunicación corporativos y los partidos institucionales. Es decir, hay cosas muchísimo más graves que eso que ha pasado en el Congreso, que esos insultos que ha recibido
esta Irene Montero, cómo insultos se lanzan unos a otros. Se habla de violencia política. No, mira, violencia política, realmente violencia, son las torturas que se han cometido en este país, en el País Vasco y en otros lugares, y que han quedado totalmente impunes. Violencia política es Pablo Hasél en la cárcel por escribir canciones, te gusten o no te gusten. Violencia política, si me apuras, porque tiene que ver con la economía política de la que participan todos los gobiernos, son los desahucios. Esa es la violencia de verdad. Lo otro, sinceramente, es el teatro parlamentario, con independencia de que yo ya te he dicho lo que opino de estos de Vox, que son más que parlamentarios, parecen unos hooligans, ¿no? Marta, ¿qué te parece todo este teatro, este espectáculo dantesco? Que hago mías las palabras de Cristóbal, pero completamente desde la primera hasta la última palabra. Es decir, de Vox esperamos lo que da, pero aquí llevamos mucho tiempo haciendo del interés particular un interés general. Entonces, a mí me gustaría que cuando en el Congreso de los Diputados o cuando fuera del Congreso de los Diputados algún político hace alguna cosa fuera de tono, que la persona que se siente aludida o el partido que se siente aludido, en vez de estar todo el rato miradme a mí, hacedme casito, respondiera con, oye, que en la Cañada Real llamamos para 3 años largos que hay gente sin luz y ahora mismo está viniendo ya el frío en la Cañada Real, en Madrid. Como ha dicho Cristóbal, que hay desahucios, que hay pobreza, que yo soy profesora de secundaria y hay niños que van al instituto sin haber desayunado. Entonces, aquí hay un partido que llegó hace unos años y desde que llegó está hablando de él mismo, pero de lo que afecta a los demás no está hablando. Y luego hay un grupo de fans de ese partido que está continuamente pendiente de cada cosa que puede molestar a esa piel tan sensible que tienen las élites de ese partido. Y nos pasamos el tiempo hablando de cosas que solamente deberían afectar a los militantes y a la cúspide del partido, que es una cosa interna del partido, y estamos dejando cuestiones que afectan verdaderamente al interés común y al interés general fuera de la conversación. Y aquí tenemos un partido que se llama de izquierdas, que yo no sé de dónde viene el ser de izquierdas, porque son una pandilla de niñatos y de niñatas, de papá y de mamá, y han hecho de su interés particular un interés general. Pues mira, a mí los insultos a Irene Montero es que no me importan absolutamente nada. Porque yo, que soy de izquierdas, a mí lo que me importa es que hay gente en la Cañada Real que lleva ya 3 años largos, casi 4 sin luz. Oye, Cristóbal, este es un artículo que queríamos comentar también esta noche sobre la industria de la teoría global al descubierto, que incluso te he propuesto entrevistar al profesor, pero parece ser que nuestro inglés es muy malo, ¿no? Oye, ¿qué tal con este artículo, Cristóbal? Se trata de una entrevista, decía, que hacemos o hace una de nuestras compañeras a este profesor norteamericano que se llama Gabriel Rockhill, y que, bueno, recomendamos a todo el mundo que la vea. Este profesor lo que hace es investigar lo que él llama la industria de la teoría global. Esta entrevista que hacemos a este profesor tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿eh? Con esa supuesta izquierda que no es izquierda, con esa supuesta izquierda que solo se diferencia de la derecha en las llamadas políticas de las identidades, porque no cambia la política económica que afecta a la población y no cambia la política exterior porque, como vemos, sigue implicada con la OTAN y en las guerras imperialistas de la OTAN.
tiene que ver con esto, ¿no? Porque este profesor lo que ha hecho es investigar cómo a lo largo de la historia, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial y de la aparición de la CIA, cómo estos servicios de inteligencia, pero también grandes corporaciones como la Fundación Rockefeller, se dedicaron a promocionar aquellas teorías que son aparentemente críticas, pero al mismo tiempo anticomunistas. Es decir, promocionar a toda una serie de intelectuales. Él empieza a investigar desde la conocida Escuela de Frankfurt y sigue estudiando a todos los autores postmodernos como Derrida, Foucault, o qué te digo yo, la señora que estuvo recientemente aquí, Judith Butler, y que fue recibida en honor de multitudes por Podemos y por Más Madrid, y cómo investiga y documenta cómo los servicios de inteligencia y estas fundaciones han promocionado a estos intelectuales para tratar de acabar con la influencia que tenían los intelectuales marxistas, que era muy grande después de la Segunda Guerra Mundial, y también el prestigio que tenía la Unión Soviética, que era muy grande porque la Unión Soviética fue quien ganó la Segunda Guerra Mundial y acabó con el ejército alemán, ¿no? Entonces, él investiga esto y sobre todo se centra en lo que él llama los recuperadores radicales, que son estos autores, muchos de ellos posmodernos, él nombra también a Slavoj Žižek y otros, que se dedican a hacer un discurso crítico aparentemente, pero cuyo mensaje final es que no hay ninguna alternativa al capitalismo. Y entonces con esto lo que logran, según explica él, es situar cuál es el marco aceptable del discurso y dónde se sitúa la crítica en el ala izquierda. Es decir, se propone como lo más izquierdista del mundo a esta izquierda compatible, que tiene que ver con eso que te digo de las izquierdas, de las políticas de las identidades, que en España sería Unidas Podemos, y eso se presenta como lo más radical y como los comunistas, ¿no? Y entonces con eso logra, según explica este profesor, que la agenda no sea entre partidos que proponen acabar con el capitalismo y construir otra sociedad y los partidos procapitalistas, sino entre partidos que son la derecha y la izquierda, pero cuya discusión se reduce a este tipo de cuestiones de la política de las identidades, del machismo, el feminismo, ley trans, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto totalmente documentado, ¿eh? Esto no es solamente que él lo opine o que sea su interpretación. Recomiendo mucho que vean la entrevista, que tiene que ver también con el trabajo de otra investigadora que empezó a estudiar esto, que se llama Frances Stonor Saunders, que escribió un libro que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural, que explica justamente el comienzo de este proceso que luego sigue analizando este profesor norteamericano. Muy recomendable. Perfectamente claro, Cristóbal. Al final, pues es lo que conocemos como la disidencia controlada, ¿no? Estos grupos que se dicen de izquierda, pero al final son muy afines al sistema, ¿no? Lo que me llama la atención de este artículo es que señalan a las principales agencias de inteligencia como estas cooperadoras en favorecer estos intereses, ¿no? Incluso llegándolos a financiar. Ajá, es que la financiación está ahí, es decir, no es, por eso te digo que está documentado, ¿no? Hay que tirar del hilo y, por ejemplo, la CIA no iba a financiar directamente a los intelectuales muy conocidos después de la Segunda Guerra Mundial, lo hacía a través de fundaciones, el Encuentro para la Libertad de la Cultura, a través de fundaciones, y ahí había intelectuales muy conocidos como Hannah Arendt, que fue una de las primeras que contribuyó a identificar el fascismo con el comunismo, hablando de los orígenes del totalitarismo e identificando una cosa con la otra. Como él estudia después, está también la famosa Escuela de Frankfurt. Es decir, la cuestión es que es mucho más fácil hacer un discurso anticomunista si lo introduces a través de intelectuales que tienen un prestigio como izquierdistas y que incluso pueden ser críticos con aspectos del capitalismo, que hacerlo con intelectuales que todo el mundo sabe que son de derechas, ¿no? Y en esas estamos, porque todo el pensamiento postmoderno, que hoy es absolutamente mayoritario en lo que llaman izquierda, tiene ese origen. Tiene el origen de Derrida, Foucault, es decir, todo ese origen. Y la cuestión él lo especifica muy claro, ¿no? Se trata de hacer un discurso que parece ser crítico, pero sobre todo que tiene el mensaje de el capitalismo tiene fallos, el capitalismo tiene cositas que hay que cambiar, pero el socialismo es mucho peor. O sea, tratar de construir el socialismo es acabar en un totalitarismo y eso sí que no.
Esa es la función que tienen lo que llama la industria de la teoría global, de la que beben todos estos partidos que tenemos en las instituciones que dicen ser de izquierda, ¿no? Pues vamos a hablar de lo fundamental, de lo que nos interesa a todos. Es una noticia que nos presenta Canarias Semanal. Nos habla sobre el colapso que sufre Canarias en la atención primaria y sin la necesidad de Díaz Ayuso. Cristóbal, ¿cuál es el escenario que se vive en Canarias? La situación de la sanidad pública en Canarias, en Madrid, en Barcelona, en Baleares, en todos lados, es parecida a esto que estamos viendo y a esto que denunciamos aquí, que es que de forma recurrente se colapsan los servicios en los hospitales principales de Canarias, las urgencias, la atención primaria. Y el hecho de que pusiéramos en el titular sin necesidad de Díaz Ayuso era en realidad para incidir, y creo que nunca incidiremos lo suficiente, en que el problema de la privatización de la sanidad pública no es exclusivamente del Partido Popular, sino que corresponde a un proceso que están llevando de una u otra manera, pero a distintos ritmos, pero con independencia de quién gobierne en todas las comunidades del Estado, sea el PSOE, sea el Partido Popular. El otro día entrevistábamos a una militante histórica y además doctora, Nines Maestro, que nos hacía una referencia a la gran manifestación que hubo en Madrid, que fue realmente impresionante, ¿no? Y que fue fantástico que toda esa gente saliera a protestar por la privatización de la sanidad en Madrid. Pero ella decía, con razón, que había sido una oportunidad perdida porque solamente se señalaba a Díaz Ayuso y no se señalaba a una ley que es la que permite la privatización, creo que es la ley 1597, que la coordinadora estatal contra la privatización de la sanidad reclama que sea derogada y que ningún partido institucional quiere derogar. Y que es una ley que se aprobó en el año 97, de ahí la terminología, con el Partido Popular, que no tenía mayoría absoluta y necesitó al PSOE para aprobarla, y todo el mundo la admite. Y que Podemos, cuya derogación Podemos llevaba en su programa, y en el acuerdo con el PSOE eliminó lo de la derogación de la 1597. ¿Qué quiero decirte? Que si nosotros seguimos creyéndonos que el problema nuestro con la sanidad pública es simplemente quitar al Partido Popular, nos seguirán privatizando la sanidad pública. Como decía esta Nines Maestro, que yo le recomendaría que la entrevistaran porque es especialista en esto, se trata de un proceso que es un proceso que tiene que ver con la privatización de los servicios esenciales en la que está implicado el gran capital y que se lleva a cabo con independencia del gobierno que esté en las comunidades autónomas que sea, ¿no? Y entonces, empezó a principios de los 90, Cristóbal. Exactamente, fíjate que empezó a principios de los 90. Que esta es, y luego esta ley lo que dije la semana pasada, ¿verdad? La privatización que no está, España no está ajena a la privatización que se vivió en Europa Occidental. Exacto. A principios de los 90. También toda la Unión Europea. También toda la Unión Europea tiene este plan de privatizar. Y poner al frente de lo público a gente que no está dispuesta a defender lo público. Y dejar a lo público completamente desatendido. Claro, entonces en manos de Florentino. En la organización popular tiene que ser consciente de eso. Y tiene que ser independiente de los partidos políticos, porque si no, cuando llegan las épocas electorales, y eso es recurrente también, a determinados partidos políticos se suben al carro de la manifestación, la gente la engañan y sucede con esto y ha sucedido con las pensiones y sucede con todo. Y tenemos que ser independientes de eso, porque si no, no hay manera de avanzar en la organización popular. Cristóbal, golpes de Estado blandos. Privatizar lo público son golpes de Estado blandos. Pues ese era el sentido del artículo que escribíamos, ¿no? Creo que, ya te digo, nunca se insistirá lo suficientemente en eso. Nines Maestro, en la entrevista que le hacíamos el otro día, decía, y eso cuesta admitirlo muchas veces, que la gran masividad de la manifestación tuvo que ver también con que los medios de comunicación deprisa y afines al gobierno ayudaron a promocionarla, al margen de que el malestar, por supuesto, por la situación que hay en Madrid está ahí.
Pero ese elemento también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Para saber que somos nosotros los que tenemos que promover nuestros propios medios y ser independientes de todos esos tejemanejes que se traen los partidos, que al final se alternan en el gobierno y, como vemos, no hay cambios importantes en lo que le pasa a la población.